hoy voy a platicar con ustedes acerca de la visión que se tenía de la muerte en el México prehispánico en general, pero con particular incidencia en el mundo mexica de los aztecas. Entonces, lo primero que yo quisiera comentarles es que entre estas sociedades y en particular entre los mexicas, había varios lugares a los que el individuo iría después de la muerte. Esos lugares estaban marcados, y esto es muy importante, por la manera en que se moría. A diferencia del mundo occidental, sobre todo del cristianismo, el catolicismo, que marca un aspecto moral, es decir, quien se porta bien y no peca va a ir a gozar, quien se porta mal y peca mortalmente va a ir irremediablemente al infierno. En el caso del mundo prehispánico, lo que prevalecía era la manera en que se moría. Eso era lo que iba a determinar el lugar al que iban a ir estas, estas esencias de los individuos muertos. Entonces, pues, tenemos así que hay varios lugares. Empezaré con aquel que era acompañar al sol en una parte de su recorrido. Esto les estaba destinado principalmente a los guerreros que morían en combate o eran capturados para ser sacrificados al sol, ¿no? En el caso de los mexicas, pues era ser sacrificado a Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, ¿no? Entonces, estos guerreros, ya sea que morían en combate o que eran sacrificados, iban a acompañar al sol, a Huitzilopochtli, desde el orto, es decir, desde el momento en que el sol es parido por la tierra, ¿verdad?, por el oriente, y empieza a ascender hacia el mediodía. Este transcurso de tiempo está, digamos, marcado por estos guerreros que iban entonando cantos de guerra, que iban con sus escudos, sus rodelas, etcétera, hasta llegar al mediodía. Aquí vemos cómo ese lado oriente, ese lado este del firmamento o del universo, correspondía al rumbo masculino del universo. En cambio, del mediodía al atardecer, era el sol acompañado por las mujeres que habían muerto en su primer parto. Ustedes se preguntarán por qué. Pues la respuesta es que esas mujeres habían muerto en un combate. Se consideraba que el parto era un combate en el cual, si ellas morían, pues habían muerto en una guerra. Por lo tanto, acompañaban al sol como mujeres guerreras, como mosihuaquezque, mujeres valientes, ciguateteos, mujeres diosas, lo acompañaban, como decía, hasta el atardecer, en donde el sol iba a caer y iba a ser comido, devorado por la tierra, para el día siguiente volverlo a parir por el oriente. Entonces, pues, allí tenemos este aspecto que es muy importante, porque ese rumbo poniente del universo representa el rumbo femenino del mismo. Entonces, pues, ahí tenemos un aspecto muy importante en cuanto a este destino de morir en guerra. Un siguiente lugar al que se iba y que nos indican varias fuentes históricas, entre ellos Sahagún, por ejemplo, es el Tlalocan.
El Tlalocan era el lugar, el paraíso del dios Tlaloc y de los tlaloques, sus ayudantes. Allí, ¿quiénes iban? Allí iban todos los que morían en relación al agua, o sea, ahogados por enfermedades ligadas al agua como hidrópicos, ahogados, muertos por un rayo, que el rayo pues claro se relaciona con la lluvia, en fin. Entonces, todas estas personas iban a ir al Tlalocan, que se describe en las fuentes como un lugar en el que siempre había un verano constante, ¿verdad? Estaba las plantas plenas, era un lugar de verdor, etcétera, y allí pues irían las personas que morían en relación al agua. Un tercer lugar era el Mictlán. Al Mictlán iban todas las otras personas que morían por otras causas, no relacionadas ni con la guerra ni con el agua, sino de muchas otras formas, ¿no? Entonces, para ir a este lugar, al Mictlán, digamos, se concebía que había que atravesar varios peligros, varios parajes en los que había acechanzas y peligros para las esencias que se les deparaba ir a este lugar. Eran en total 9 lugares, empezando por la tierra misma, por Tlaltecutli, que devoraba los cadáveres y daba paso a que las esencias fueran al destino al que se les había reservado según la forma de muerte. Entonces, aquí vemos cómo esas esencias tenían que atravesar la tierra misma, atravesar un río, llegar al lugar donde chocan dos montañas entre sí, poniendo en peligro a esas esencias, un lugar donde estaba resguardado por la lagartija verde, por una serpiente, en fin, son en total estos pasos que finalmente el noveno lo constituía el Mictlán, el lugar de los muertos. Y allí habitaban precisamente Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, el señor y la señora del lugar de los muertos, del inframundo. Entonces, para llegar ahí, el último paso era atravesar un río, acompañado de un perrito, de un perro de color bermejo. Y así aquella esencia llegaba ante la presencia de los señores del inframundo. Este viaje duraba 4 años, ¿verdad? En lo que iba pasando de un lugar a otro, etcétera, hasta llegar al Mictlán. Entonces, yo lo he relacionado en los estudios que yo he hecho sobre el particular, que aquí hay una relación, pienso yo que muy directa, con el tiempo de nacimiento del niño. Es decir, desde el momento que la mujer sentía que había vida en su interior y que se manifestaba por aspectos notorios en su persona, etcétera, entre ellos la detención del flujo menstrual, entonces, sabiendo que estaba embarazada, pasaban 9 lunaciones, o sea, 9 ciclos lunares. ¿Por qué hablo de 9 ciclos lunares? Porque la cuenta de ellos no era como la nuestra, o sea, un mes tiene 30 días entre nosotros. Para ellos no, para ellos eran 18 meses de 20 días. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración porque no se contabilizaba a partir de nuestra concepción, sino de la de ellos, en la cual habían pasado 9 lunaciones, ¿verdad? Para que hubiera vida, para que naciera el niño. Entonces, de allí
que estos 9 pasos para llegar al Mictlán. Y aquí hay otro aspecto interesante. Posteriormente, el individuo crecía, en fin, hacía todo su ciclo de vida, y al morir, aquel niño que había nacido iba al morir a hacer el viaje de retorno, ¿verdad?, al vientre materno, al vientre universal. Por lo tanto, tenía que pasar, ¿verdad?, de regreso por esos pasajes peligrosos por los que había pasado al nacer, ¿no? Entonces, esto nos explica en cierta forma cómo esta persona finalmente iba a regresar a ese vientre universal, a la tierra misma, ¿no? Entonces, vemos también por otro lado que hay digamos, otro lugar, ¿no? Ya hemos visto 3, pero falta uno dedicado a los niños muertos. Se decía que los niños que morían dentro del vientre o al nacer, en fin, iban a ir a un lugar en el cual había un árbol nodriza, es decir, un árbol cuyas hojas tenían leche, manaban leche para alimentar a aquel niño, mientras esperaba ese niño a que los dioses volvieran a colocarlo en la matriz de alguna mujer. Entonces, como ven, estos 4 sitios están condicionados, sobre todo los 3 primeros, en relación a la manera en que se moría y no a aspectos morales, como ya luego en el siglo XVI entró con la evangelización. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a ver algunas imágenes. Estas imágenes, ahí empezamos con un códice muy interesante, que es el códice Lot o Laúd, en el cual vemos precisamente a la izquierda a la madre con el niño recién nacido, todavía diríamos amoratado, ¿verdad? Y frente a esta imagen está el señor del inframundo, Mictlantecutli. O sea, ya desde el momento en que se nace va a haber el peligro, la acechanza de que el niño muera. Había una mortalidad muy grande en el mundo prehispánico, sobre todo de infantes. En la siguiente lámina, también del mismo códice, vamos a observar algo muy, muy interesante. Primero, ven ustedes exactamente en el centro la imagen de un esqueleto. Hay otro a la derecha, pero ahorita lo explico. En el centro vemos un cráneo de tono rojo y el cuerpo, ven ustedes la pierna, los brazos extendidos, etc. Y allí se nos indica cuáles eran los lugares en el cuerpo humano donde residían las esencias. O sea, noten ustedes que del cráneo, en la parte superior exactamente de él, hay una serpiente viendo hacia arriba, en la cual está pintada, digamos, de gris y el pecho blanco, vamos a decir, de sus fauces surge la lengua bífida y vemos cómo surge de la cabeza. Allí se encontraba la tona, es decir, esta esencia que correspondía a la cabeza. Después ven ustedes otra especie de personaje que surge casi del pecho del esqueleto, también pintado en gris con blanco y con una especie de pico en el rostro, ¿verdad? Que corresponde a otra esencia que es la teyolía, que radicaba en el corazón. Esta es la que iba a viajar y
a ir a los lugares que se deparaba según se moría. Por eso tiene también en la cabeza, digamos, es arriba, a la izquierda, ahí vemos el rostro de Ejecat, Quetzalcóatl, del dios del viento. Era entonces esta Teyolía la que iba a ir al lugar que se le deparaba, ¿no? Finalmente, tenemos también un tercer lugar de esencias que era el hígado. Ese lo vemos, si ven ustedes abajo la pierna en rojo del personaje semidescarnado, vemos cómo sale una serpiente de color rojo, ¿verdad? Su rostro se ve muy bien a la izquierda, hacia la parte media, en donde es el Iyotl. El Iyotl se concentraba en el hígado, que era el lugar donde también estaban los humores, en fin, toda una serie de cosas que condicionaban al individuo. Entonces, pues, esta imagen es muy importante, como digo, porque nos marca esos lugares que en el cuerpo humano tenían las esencias del individuo. Entonces vamos en la siguiente a ver cómo desde época muy temprana, digamos, hay una presencia de la muerte. Y eso lo vemos más o menos alrededor del año 1000 antes de nuestra era. Aquí tenemos esta máscara de barro. Esta mascarita no es muy grande. Fue encontrada en Tlatilco, un sitio muy antiguo del año 1000 antes de nuestra era, pero en el cual observamos un aspecto muy importante. Vean ustedes cómo el rostro está dividido en dos, es decir, una parte, la que está a nuestra derecha, está descarnado. Vemos la órbita del ojo vacía, los dientes, la mandíbula, en fin. En cambio, el otro lado, el de la izquierda, lo podemos observar que tiene piel, ¿no? Vemos la nariz, los labios, la lengua inclusive, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están queriendo representar aquí? La vida y la muerte. Es decir, esa dualidad que era muy importante en el mundo prehispánico y que partía, esto es muy interesante, de la observación que el hombre veía a lo largo del año. Es decir, la parte de la vida, la de la izquierda, ¿verdad? Indicaba la temporada de lluvias en que todo renacía, las plantas daban sus frutos, etcétera, etcétera. En cambio, la otra parte descarnada nos está indicando precisamente la temporada de secas, en que los árboles pierden su verdor, no hay lluvia, en fin. Entonces vemos cómo estas dos partes eran representadas, yo diría que magistralmente en la forma que observamos, o sea, la dualidad vida-muerte. Esto lo vemos presente a lo largo de varios, digamos, de varias culturas mesoamericanas. Y vamos a poder observar en la siguiente imagen una lápida de Izapa, en Chiapas. Esta imagen es muy interesante porque corresponde al año más o menos 250, 300 antes de nuestra era, antes de que surgiera plenamente el mundo maya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vean ustedes, es un esqueleto sentado, ¿verdad? Y de su vientre, entre las costillas, surge una banda que da una vuelta y sube, y ahí vemos a un niño, o sea que se trata del cordón umbilical que la muerte también puede dar vida. Y esto partía de esa observación que yo comentaba, porque después de la temporada de secas en que todo moría y demás, volvía a resurgir
la vida de las plantas, ¿verdad? A través de la conjunción del agua y la tierra, que era, digamos, el agua, la lluvia, era el semen divino, ¿verdad? Y la tierra que recibía ese semen para hacer brotar, para que nazcan las plantas que van a alimentar al hombre. Entonces esta imagen pues nos hace ver cómo de esa temporada de secas proviene la vida misma. Pero vamos a seguir nuestro recorrido y aquí tenemos otra imagen que es, digamos, muy conocida porque corresponde a la tumba de Palenque. Ya estamos en el llamado clásico maya, o sea, ya estamos en el año 650, 670 de nuestra era, ¿no? Y allí vemos cómo fue enterrado el personaje, el gobernante palencano, que se llamaba Pacal, ¿verdad? Y colocado al interior de este elemento que guarda cierta forma de matriz, ¿no? Y tapado con la losa que ustedes ven a la derecha, inclusive la ven con unas sogas que se colocaba encima, encajaba perfectamente en este agujero, y al fondo ven ustedes una lápida, una línea blanca, digamos, en posición horizontal, que después de que se tapaba esta matriz, era corrida y cubría todo el sarcófago. Entonces, esto es muy interesante porque nos va a dar precisamente cómo a los altos personajes, en este caso, se le hizo, el caso de Pacal, se le hizo un edificio completo para su cámara funeraria, ¿no? O sea, el Templo de las Inscripciones, que es uno de los edificios más altos de Palenque, ¿no? Y que, por cierto, tiene 9 cuerpos superpuestos, ¿verdad? Que van angostándose hasta llegar a la parte superior, donde hay un templo, y por ese templo es que viene la escalera que nos lleva al interior hasta llegar a esta cámara de mortuoria. Entonces, como ven, pues entre los mayas, pues se han encontrado varias tumbas de personajes muy, muy importantes. Y también, claro, se han excavado, digamos, restos, esqueletos de gente del pueblo, en sus habitaciones, etc. En la que sigue vamos a observar la lápida que cubre totalmente esta tumba. Ven ustedes en medio hay un personaje recostado, ¿no? Y ese personaje, o esta lápida más bien, nos está indicando los 3 niveles del universo que tenían algunos o la mayoría de los pueblos mesoamericanos. Ven ustedes que surge una especie de cruz que en realidad no es tal, sino que es la ceiba o árbol sagrado de los mayas. Hasta arriba se ve un ave con largas plumas, en fin, que representa el nivel celeste, ¿no? Que es una de las ideas de cómo estaba compuesto el universo, el nivel celeste. Luego vemos el nivel terrestre representado en el personaje, en Pacal, que es el que se representa ahí en medio, digamos muerto, subiendo del inframundo que está abajo. Abajo de él ven ustedes un como rostro descarnado que pertenece al dios del inframundo, ¿verdad? Y digamos toda una serie de elementos que están indicando el Mictlán o Xibalbá entre los mayas. Entonces, es una composición en la que vemos el nivel celeste, el nivel terrestre y el inframundo, ¿no? Entonces, es una pieza labrada en piedra caliza, por cierto, ¿no? Y que corresponde a los mismos años que he mencionado, 670 más o menos por allí, ¿no? De nuestra era. Ahora bien,
vamos a pasar a otra área, a otra zona en Oaxaca, donde tenemos también múltiples ejemplos de cómo se enterraba a los muertos, ¿no? Aquí vemos la tumba 104 de Monte Albán. Esta tumba, como pueden observar, está policromada totalmente. Sus paredes, como ven, pues muestran una serie de personajes, de aspectos que están en relación con todas sus creencias. Por cierto, hay otra tumba que se llama, o que se encontró en Suchilquitongo, en Oaxaca también, en la que los murales son sorprendentes. Vemos inclusive ceremonias en relación a la muerte. Pero en este caso, vean, esta es una reconstrucción que hay en el Museo de Antropología, pero tomada del original. Vean ustedes el esqueleto ahí a la mitad de la escena y a su lado toda una serie de vasijas, de, digamos, vasos, ollas y demás, ¿no? Pero en la entrada abajo ven ustedes un personaje central con 4 figuritas menores que a la vez son recipientes y que están, por decir así, resguardando la entrada a la tumba, ¿no? Entonces, todas estas tumbas que se encontraron en Monte Albán, que son muchísimas, digamos que corresponden al momento zapoteca de la ocupación del lugar, porque el primero fue ocupado por los zapotecas, después entraron los mixtecas. Ahora bien, había la costumbre de reutilizar una tumba. Por ejemplo, una tumba hecha en la época zapoteca podía reutilizarse para colocar nuevos individuos muertos ya en la época mixteca. Y ese es el caso de la siguiente imagen, en donde ustedes van a ver la famosa, bueno, en este caso es la tumba de Sachila, un lugar cercano a Monte Albán, en donde, por cierto, ven ustedes la cámara, ya había sido excavada, ya se habían extraído por el arqueólogo los objetos que la acompañaban, ¿verdad? Pero del lado izquierdo alcanzamos a ver ahí en la pared un esqueleto de cuerpo entero, y también del lado derecho, y también hay representaciones, por ejemplo, de búhos y animales relacionados con la muerte. En las siguientes, donde vamos a poder apreciar precisamente a la famosísima tumba 7 de Monte Albán, excavada por don Alfonso Caso, a quien vemos ahí con lentes, ¿verdad? Y vean ustedes cómo se hizo esta tumba, ¿no? Ven el techo con grandes piedras muy pesadas, inclinadas, digamos, y apoyadas una en otra, y abajo, pues, la cámara sepulcral, ¿no? Ellos están sentados ahí en el acceso, en la puerta de acceso a la cámara. Entonces, decía yo cómo este es un buen ejemplo de una tumba zapoteca que se rehúsa a partir del año 1000 de nuestra era por los mixtecos. Y entonces, digamos que hacen a un lado los objetos zapotecas y colocan precisamente una gran ofrenda formada por collares de oro alternados con piedras jadeitas y otras, con, en fin, una cantidad de materiales, como pueden apreciar aquí, ¿verdad?, bastante ricos. O sea que es un buen ejemplo de la orfebrería, que fue una de las características de los mixtecos, además de que eran grandes hacedores de códices y de una cerámica muy bella, policromada, etc. Entonces, pues aquí observamos algunas de estas piezas. La del medio es un pectoral
en oro que nos muestra el rostro del dios de la muerte, ¿no? O sea, además, vean ustedes todos los adornos que trae alrededor, con una filigrana impresionante del dios de la muerte. Vamos a pasar ahora a ver una imagen, vean esto, el rostro de Xoyaltepec, es un lugar de Oaxaca también, en donde podemos observar nuevamente esta presencia de la dualidad vida-muerte, ¿no? Esta pieza de cerámica de Xoyaltepec, vean ustedes, está compuesta igual con el rostro de la vida y de la muerte. Del lado derecho también observamos, igual que aquella de Tlatilco hacía 1000 años atrás, antes de nuestra era, aquí hacia el año 800 de nuestra era, o sea, 1800, 2000 años después, sigue esta concepción de la dualidad con el rostro descarnado de un lado y el rostro vivo del otro, es decir, la vida y la muerte, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a otra región de Mesoamérica, que es la costa del Golfo. Aquí en el Zapotal, los arqueólogos veracruzanos encontraron esta maravillosa imagen en barro, está toda hecha en barro, en el Zapotal, un lugar de allá del área de Veracruz, en el cual observamos la figura de Mictlantecutli, del Señor del mundo de los muertos, ¿verdad? Ataviado magníficamente, vean ustedes, está centrado prácticamente en su trono y vean ustedes el tocado que lo acompaña, o sea, esta parte de arriba con grandes elementos, etcétera. Luego está el Dios en sí con descarnado o semidescarnado, porque noten que en las piernas no tiene, es decir, más bien tiene carne, ¿no? Y no así en las otras partes del cuerpo y sobre todo el rostro, que es realmente impresionante, ¿no? Ahora bien, esta figura no se encontró sola, sino que junto a él estaban fragmentadas muchas esculturas de ciguateteos, de estas mujeres que les habíamos comentado que acompañaban al sol, ¿verdad?, del mediodía al atardecer, y aquí vemos una de ellas, ¿verdad?, con su tocado de doble cabeza de serpiente y el cuerpo pintado en amarillo, su falda, vean los ojos semicerrados y viene también entonando, está con la boca abierta cantando, digamos, cantos rituales, etcétera, ¿no? Esta viene de un lugar cercano, ¿verdad? Pero de este tipo, iguales, más o menos tienen una altura de 1,50, una cosa así, estas figuras, pero igualmente admirables son las que acompañaban al Mictlantecutli del Zapotal, pero son figuras realmente impactantes, ¿no? Vamos ahora a otra figura también del área de Veracruz, en la que vemos una figura no muy grande, quizá unos 30 centímetros, una cosa así, de el dios de la muerte sedente, ¿sí? Es una figura que ustedes pueden apreciar que está sentado, ¿no? Y con sus brazos entrecruzados, pero vean ustedes el conocimiento anatómico, vemos el húmero y luego los dos huesos que conforman el antebrazo, que son el cúbito y el radio, ¿no? Entonces, estas figuras pues nos están hablando de todo este ritual que había del culto a la muerte y del culto a los muertos, ¿no? Pasamos ahora a otra área mesoamericana.
Esa área es el occidente de México. Y aquí tenemos un ejemplo de las famosas tumbas de Tiro que se han encontrado en occidente de México, el cual se les llama así porque se entraba por una especie de túnel, una chimenea, que abajo se había anchado se había hecho más ancha para poder hacer la tumba propiamente dicha. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una pareja que está enterrada allí. Ven ustedes los cuerpos descarnados y la gran cantidad de vasijas que acompañan a los personajes. Pero además noten los brazaletes que adornaban los brazos de estas personas, además de caracoles. Recuerden que el caracol es un símbolo de fertilidad, ¿no? Por eso no es extraño encontrar en diversas tumbas, pues, esta asociación con los entierros. Bien, pues ahora vamos a pasar al centro de México. Al centro de México, donde tenemos figuras como la que estamos observando. Todos quizá la identifican. Es la Coatlicue, la madre de los dioses, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. Aquí es una composición impresionante de él o los escultores que intervinieron en su elaboración. Primero, noten que lo que parece ser cabeza, ¿verdad? Es en realidad son dos serpientes que surgen y se encuentran en la parte alta. Ustedes ven cómo surge inclusive la lengua bífida, están los colmillos y los dos ojos. Pero estas dos serpientes surgen a manera de sangre, de un cuello cercenado. Ustedes ven inmediatamente abajo de esta figura, pues el cuello cercenado. La diosa está decorada con un collar de corazones y de manos humanas. Vean, allí se ven todo en el pecho, ¿verdad? Estos elementos que tienen como dije central un cráneo, ¿no? Ahora, vean ustedes que la falda de la parte media hacia abajo está conformada con serpientes entrelazadas, ¿no? Y de ahí el nombre de la deidad. Coatlicue quiere decir la de la falda de serpientes. Y finalmente, hasta abajo vemos estas garras enormes que pues juegan el papel de pies, diríamos, y en la cual lo que observamos es igualmente estas como cabezas de serpiente, al igual que en los muñones de las manos. Manos y pies están cortados y en realidad lo que vemos es la representación de las serpientes como salen. Quiero agregarles que abajo de toda esta figura, que mide, como ustedes saben, cerca de 2 y pico, 3 metros de alto, tiene la efigie de Tlaltecutli, o sea, del señor o de la tierra, del señor o señora de la tierra. Entonces, ustedes aquí también, ya en la cultura mexica, observan la dualidad hasta arriba, formada por las dos serpientes que conforman a la vez una cabeza de frente. Luego, el nivel terrestre en que están las serpientes en la falda y demás. Y finalmente el inframundo, que es el que tiene grabado en su parte inferior. Todo esto ya es mexica, o sea que corresponde ya del año 1325 en que se funda la ciudad de Tenochtitlan hasta el momento de la conquista española en 1521. En la siguiente imagen vamos a observar otra enorme escultura. En este caso se trata de Tlaltecutli. Tlaltecutli en su versión femenina, porque puede ser el señor o la señora de la tierra.
Entonces, vean ustedes, esta figura hecha en piedra volcánica tiene alrededor, diríamos, de 4 metros por lado para que se den cuenta del tamaño de la misma. Se encontró frente al Templo Mayor, o sea, que está al poniente del Templo Mayor, que estaba orientado hacia ese rumbo del universo. Pero vean ustedes cómo se le representa. En primer lugar, veamos el rostro. El rostro muestra una boca enorme, ¿verdad? Del que ella está sorbiendo sangre que viene de su ombligo, de su matriz. Después ven pues los adornos, las orejeras que cuelgan al lado, a ambos lados de la cara, y arriba en tono rojo vemos el pelo de la figura. Nada más que yo observé que este pelo en realidad está recortado seguramente de un sacrificado, es decir, porque vemos como en la frente tenemos este elemento que representa el corte de la piel, ¿no? Luego vean la posición en general, es decir, las manos levantadas con grandes garras, grandes uñas, y también las piernas abiertas en posición de parto. Entonces, ¿qué está representando esta enorme escultura? Pues a la diosa Tlaltecutli, señora de la tierra, que devora con esa enorme boca, ¿verdad?, a los individuos, los pasa a su interior y en su matriz se hace lo que los antropólogos denominamos un rito de paso, es decir, allí el personaje muerto, devorado, va a ser parido sus esencias, ¿verdad?, para que vayan al lugar que se le destina conforme al tipo de muerte. Por cierto, noten que está totalmente pintada en amarillo, salvo su faldellín que muestra blanco, rojo, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las piezas, corresponde más o menos a la época de Ahuizotl, uno ya de los últimos gobernantes mexicas, o inclusive de Moctezuma II, ¿verdad?, que entró a reinar en 1502. Entonces, más o menos alrededor de esas fechas es cuando debió ser elaborada esta importante figura. Vamos ahora a ver a otra gran escultura mexica, que es la que tenemos al frente, que representa a Coyolxauhqui, otra deidad femenina muy importante, y la cual ustedes ven en forma circular porque es la deidad lunar, es la diosa de la luna, pero vean cómo el cuello está decapitado también. Ven ustedes estas como vírgulas que marcan el lugar de la decapitación. Igual que vemos los cortes en brazos y piernas en que han sido separadas del tronco. Sabemos que hay todo un mito alrededor, una leyenda alrededor de esta diosa que representa la luna y su lucha con el sol, ¿no?, con Huitzilopochtli, en la cual ella, como elemento lunar, es vencida junto con sus hermanos, las innumerables estrellas, ¿verdad? Y entonces se le da preponderancia al dios solar, al dios guerrero y demás, sobre los poderes de la noche representados en ella, ¿no? Esta pieza, como ustedes saben, igual que la anterior, se encuentra en el Templo Mayor, en el Museo del Templo Mayor, y en este caso corresponde más o menos al año 1470, algo así, de nuestra era. Vamos a ver otras imágenes a continuación en donde tenemos, por ejemplo, una ciguateteo. ¿Recuerdan aquellas del área de Veracruz? Aquí tenemos una ciguateteo mexica con los mismos elementos, o sea, su falda
los pechos descubiertos, al igual que las de veracruzanas, ¿verdad? El rostro obviamente descarnado, ¿verdad? El pelo lo vemos colocado en su posición correcta y las manos, desde luego con estas garras levantadas que son propias de las figuras relacionadas con la tierra, con la muerte, etcétera, ¿no? Seguimos adelante y vamos aquí a poder ver esta maravillosa escultura en barro. Son dos que se encontraron por el doctor López Luján y estaban al norte del Templo Mayor, en el llamado recinto de los guerreros águila. Ahí también se encontraron las grandes figuras, tamaño natural, o sea, de 1,70, una cosa así de altura, también hechas en barro, al igual que estas de los guerreros águila, que también ha sido muy dada a conocer. Aquí tenemos a Mictlantecutli, vean ustedes otra vez con las garras levantadas, ¿verdad? Y podemos observar que está igualmente semidescarnado, ¿no? Vemos las costillas, ustedes ven el rostro, pero tiene orejas, tiene la piel, al igual que en las piernas, muestra también piel. Hay un elemento hacia la mitad de la figura que ven ustedes es un elemento trilobado de 3 elementos que después de diversas especulaciones se pudo comprobar por parte del mismo doctor López Luján que se trataba del hígado. Muchos hablaban del corazón, etcétera. El corazón en realidad estaría más arriba, sino del hígado, ese lugar en que se concentraba el iyotl, estas esencias, ¿verdad?, que se relacionan también, claro, con el inframundo. El tamaño de estas piezas, pues, para ser de barro, es bastante impresionante porque, como decía yo, pues tienen 1,67, 1,70, o sea, casi una estatura de un individuo normal, digamos, ¿no? Seguimos y podemos apreciar ahora en un códice, el borbónico, la figura, otra imagen más de Mictlantecutli. Aquí lo vemos con todos sus adornos, igualmente semidescarnado, en fin. Y noten que arriba se ve un bulto amarrado con una soga, es un bulto mortuorio. Así se les preparaba para ser enterrados o quemados. Se hacía un bulto que cubría con mantas, papeles, adornos, como los que ven allí acompañando a este bulto mortuorio, ¿verdad?, para ya llevar a cabo las ceremonias de enterramiento o de cremación, según el caso. Y ya en la siguiente imagen vamos a poder observar precisamente algo que puede ser desde un vaso funerario, tiene la imagen de Mictlantecutli, o también puede ser una urna funeraria, de las cuales en la siguiente imagen vamos a observar cómo está, cómo se han encontrado. Pero antes de eso, vean aquí un hallazgo que se dio, diríamos, recientemente, hace pocos años para acá, frente al Templo Mayor. Allí se encontró el Zompantli, es decir, aquella estructura en la que era una estructura baja, hecha de piedra, recubierta de estuco, y encima se clavaban postes. Y en los extremos, nos dice algún cronista, como Tapia, por ejemplo, que había 2 torres de cráneos. Pues resulta que Raúl Barrera, el arqueólogo, y su equipo encontraron, vean ustedes, son cráneos de uno sobre otro, digamos, amarrados con estuco, ¿verdad? En fin,
Pero vean qué impresionante, y esta es una parte nada más, ¿no? Esta colocación, esta es la parte interna de la torre, ¿no? Forma una especie de rosca, ¿no? Todo esto, claro, ya es alrededor del año, digamos, de 1450 en adelante, ¿no? Pero es una imagen realmente, yo diría que impresionante. Y ahora sí, en la siguiente, vamos a poder ver también algunas representaciones de deidades o de personajes asociados a la muerte, como es el caso del murciélago, el dios murciélago. Este lo pueden ver en el Museo del Templo Mayor. Pero observen, es además una pieza enorme, mide 1,80 o una cosa así de altura, y tiene el rostro, como aprecian, pues de un murciélago precisamente, con la lengua, los colmillos y demás, y en el cuello trae 3 campanitas como adorno, y el badajo, o sea, lo que hace sonar a la campana, tiene forma de pequeños fémures. La figura fue pintada en negro, ¿verdad? Y ven ustedes en la mano a la izquierda del personaje, y en los pies precisamente las garras típicas del murciélago. Entonces son elementos asociados a la muerte, porque el murciélago, ¿verdad?, vive en cuevas, digamos, sale en la noche, o sea, tiene una serie de asociaciones con la muerte. Y ya finalmente vemos lo que estábamos diciendo de las urnas funerarias. Aquí ven ustedes 2 muy parecidas que aparecieron a un lado de Coyolxauhqui, y las que tienen sus tapas, ahí arriba las observan, y representan a 2 deidades. En su interior se encontraron restos de huesos que han sido analizados por Jimena Chávez, y ha identificado que eran masculinos. Yo ya había también, cuando aparecieron hace ya 40 años, yo hacía la afirmación de que muy posiblemente se trataba de los restos óseos de 2 guerreros colocados allí al interior de las vasijas, dado que estaban colocadas en la plataforma del lado de la guerra de Huitzilopochtli y muy cerquita de la diosa guerrera Coyolxauhqui. Están hechas de barro, y vamos a observar otra urna funeraria en la cual podemos ver sus características. Es una pieza hecha en travertino, en tecali, color blanco, y tiene una tapa de obsidiana. Y también fue, en su interior también se encontraron restos quemados, que también fueron analizados por la doctora Chávez. Y también se pudo identificar que eran partes escogidas del esqueleto de un importante personaje. Ahora sí, ya para finalizar, vamos a ver la imagen de este perrito hecho en barro, el cual tiene, digamos, es un recipiente, es también una urna funeraria. Recuerden que el perrito color bermejo era el que acompañaba a atravesar el río al personaje que iba al Mictlán. Vamos a ver ya las últimas imágenes, donde tenemos el encuentro de este esqueleto de un niño, por cierto, asociado a Huitzilopochtli, y se encontró del lado dedicado al dios de la guerra y del sol, ¿no? Es muy interesante porque el niño estaba, diríamos, ataviado con elementos de gavilán, o sea, de estas aves que también
Recuerden que al morir se podrían convertir en aves de bello plumaje. Ahora sí que ya para terminar, tenemos estos restos que se encontraron del lado de Tlaloc. Ven ustedes ahí varios niños, son infantes que estudió Juan Román Berreyesa, un antropólogo físico del Templo Mayor, y en el cual encontró más de una treintena de esqueletos de niños en honor de Tlaloc. Se les ha fechado alrededor del año 1440 y tantos, cuando hubo una gran sequía en el Valle de México, que provocó muchas muertes, que no crecieran las plantas, etcétera, y se colocaban o se sacrificaban niños en honor a Tlaloc para que enviara la lluvia. Bueno, creo que esta es la última, por lo tanto, solamente resta comentarles que todo esto, yo espero haberles dado una idea, aunque muy general, es muy profundo los aspectos relacionados con la muerte en el México prehispánico, pero una idea, aunque sea muy general, de cómo se concebía la muerte, cuáles eran las prácticas mortuorias y mostrar muchos de los entierros, de los hallazgos arqueológicos que nos hablan tanto de la vida como de la muerte. Muchas gracias.